tal? Gracias por estarnos acompañando. Hoy, lunes 1 de noviembre, es una fecha especial para el pueblo mexicano, una fecha de tradición. Pues qué gusto que nos esté acompañando en esta edición especial que vamos a tener de AMM Noticias, agradeciendo el favor de su atención y lo que le he comentado siempre. El único compromiso que tenemos es con usted, el compromiso de informarlos. Recordándoles nuestras vías de comunicación, nuestros contactos a través de www.ansusmultimedios.com y así como nuestra red social de Facebook, que es Ansus Multimedios Radio, al igual que Instagram. Pues vamos a presentarle el día de hoy una entrevista muy interesante que tenemos con unos artistas, así como historiadores que vamos a estar y nos vienen a platicar. Pues me gustaría dejarlas a esta presentación de qué van a hablar, y mejor ya cuando estemos en un instante ya que estén aquí con nosotros, estaremos hablando de este mural incluyente, el primero en el mundo, que se realiza aquí en el estado de Puebla, para ser específico en la ciudad de San Martín Texmelucan, en el Centro Cultural allá en San Martín Texmelucan, y en unos momentos más estarán hablando con nosotros lo que es Raf Russell y Tatiana Bernaldez, que son ellos estos pintor y historiador acerca de este mural que se estará presentando. Vamos a la entrevista, ya están aquí, vamos a darles pie para que inicie nuestra charla. Donde se marcaría el fin de una gran cultura y el inicio de otra. Mezcla de muchas raíces que palpitan bajo los pies. ¿Qué tal? Bienvenidos, agradeciendo su presencia, agradeciendo en esta segunda parte del noticiario, en esta segunda media hora. Vamos a tener una entrevista, como ya lo pueden ver, y antes de iniciar con esta entrevista quiero recordarles nuestra página www.ansusmultimedios.com, así como también nuestra red social, una de ellas, en donde también pueden ver esta entrevista y donde pueden estar al pendiente, que es Facebook, ¿no?, con Ansus Multimedios Radio. Pues ya lo vieron ustedes, tenemos unos invitados, muy interesante esta labor artística que vienen realizando y esta conjugación que hacen también con las costumbres, con los usos y costumbres de nuestros indígenas, algo que tenemos como mexicanos y tenemos que sentirnos muy orgullosos de ello, de todas estas raíces que llevamos desde tiempos pues inmemoriales, ¿no? Toda esta actividad que se ha concentrado, ¿no?, en nuestro país, y que finalmente nuestro país, a lo largo de toda esta historia del continente y a lo largo de la historia mundial, pues ha emergido proveniente de estas grandes culturas, ¿no?, que se fueron desarrollando. Pero bueno, ya me extendí en la presentación. Vamos a presentar aquí a estos grandes artistas y estos grandes promotores también de la cuestión indígena, además de la artística, y cómo se hace esta fusión, que suena muy interesante hoy que estamos en esta apertura que se ha dado y que nos permite hoy, estos tiempos, conocer estos elementos. Tatiana Bernaldez, qué gusto que hayas aceptado la invitación, y Raf Russell, quienes participan, ¿no?, en el gremio artístico de arte tiempo textil. Platíquenos, vamos a remontarnos, vamos a hacer, a mí me encanta contar historias, y cuando tengo la oportunidad de entrevistar a personajes jóvenes y que van formando y que van a ser parte de algo histórico, que a lo mejor no lo dimensionamos, pero que el día de mañana se va a estar hablando mucho de ustedes por el trabajo que están realizando, y me parece fascinante esta particularidad. Pues empecemos, como siempre, por el inicio de cómo surge, quiénes son. Platíquenos un poquito de esto. Primero las damas. Adelante, Tatiana. adelante. Piali piali, mascuali tonalten, mascuali chihualacan, mascuali yoguali.
Muy buenas noches, tardes, según el lugar donde nos estén viendo y escuchando. Yo soy Tatiana Bernaldez y muchísimas gracias por la presentación, por la bienvenida y por esta invitación tan importante a que compartamos un poco de este trabajo. Les presento, mi compañero es Raf Rosell. Bueno. Pues muchas gracias aquí por el espacio y un fuerte saludo a todo el auditorio. Qué emocionante venirles a presentar el proyecto, porque justo este tipo de entrevistas me gustan, de que se cuenta desde el principio, ¿sabes? Entonces creo que hay mucho que tenemos que contarles y hacia dónde estamos viendo también es bien interesante. Bueno, pues empecemos, ¿no? A ver cómo surge. Sí, bueno, realmente digamos que cada uno por separado hemos tenido como una experiencia de acuerdo a nuestro, yo le llamo como pasión, así como a la situación de lo que uno se dedica, a la profesión, situaciones profesionales. Yo me dedico a difundir desde hace más de 12, 13 años aproximadamente la diversidad cultural, lingüística, biológica de nuestro país y del continente americano por medio de la difusión en medios de comunicación principalmente. Entonces empecé pues con Gerardo Pérez Muñoz en la publicación Colibrí, que es de literatura y arte en lenguas originarias. La hemos publicado desde el año 2008, entonces yo siempre nombro ese año como una parte de la iniciación de mi trabajo. Y posteriormente pues de manera independiente he seguido como reforzando, acompañando pueblos indígenas, viviendo en las comunidades y haciendo un trabajo de difusión sobre todo también de las lenguas, que me parece muy importante porque en México pues es uno de los países a nivel mundial con mayor número de lenguas y de variantes lingüísticas. Estamos posicionados en el número 10 a nivel mundial con diversidad lingüística, y entonces eso para mí es sumamente importante, enriquecedor, y es una situación que habla de la verdadera riqueza que tenemos como mexicanos. Entonces todas estas lenguas están en riesgo. Entonces eso es como una principal problemática que he observado acerca de la diversidad cultural y lingüística, porque van de la mano. Y también mucho el tema de la discriminación. Por ese motivo yo empecé a trabajar este tipo de temas y bueno, viajando justamente en el año 2017, creo que fue 17, yo viajé al Caribe, a zona maya, porque estaba especializándome en una de esas lenguas, que es el maya yucateco y el maya el chol, que es de Chiapas. Y ahí, bueno, fue donde conocí a Raf, porque él pintó un mural donde yo estaba trabajando, al lado de la radio justo local, donde yo iba a dar unos programas acerca de diversidad lingüística. Entonces ahí lo conocí y bueno, él me propuso, en ese momento él pintó ahí su primer mural y me propuso que uniéramos nuestros trabajos para darle un contenido, más que sea más sustancioso este trabajo que veníamos haciendo tanto él, porque ahorita les va a contar que es un profesional en las artes y sobre todo en una técnica que es la aerografía. Me pareció pues buena idea. Al principio yo la verdad no entendía cómo iba a ser ese amalgamiento así de la historia, las cosas académicas, la diversidad cultural, histórica. Y cómo lo llevas con la parte artística. A mí se me hacía un poco descabellado porque yo le decía, no, la verdad es que yo nada más, pues a mí los académicos me escuchan, voy a ponencias, están los que me quieren escuchar, y pues la gente en lo cotidiano no te entiende o les parece aburrido. Entonces él me dijo precisamente por eso, podemos como unificarlo. Entonces no, y muy interesante, ¿no? Porque desafortunadamente, y algo que siempre comento es que pues, ¿quién te habla de la cultura? ¿Quién te habla de todo esto? Llega el señor, con todo respeto, pero si el señor ya grande, o la persona de lentes, y te habla de esta cuestión, y lo tenemos muy emparejado los mexicanos con esta imagen, y a mí me encanta, me fascina esto. He tenido programas, por ejemplo, he producido programas en donde estamos hablando de arte, pero estamos hablando también de música, y compaginar, ¿no? Escuchando una melodía de Pink Floyd, y viendo tal vez un bodegón o tal vez viendo a algún artista y vas fusionando, porque
esta parte de la expresión como seres humanos, artísticas, te permite jugar, pero no nos damos, a veces no nos atrevemos a llevarlo, ¿no? La semana pasada tuvimos también la invitación, invitamos a un grupo de la Ciudad de México, Misha, que escribe así que las melodías en torno a uno de los literatos rusos más importantes como Dostoyevsky, ¿no? Entonces van trasladando esta parte, ¿no? Y eso es interesantísimo. A mí me fascina como promotor de esta parte cultural, y me gustaría que me platicaras, Raf, ¿cómo inicia esta aventura? Pues la aventura de la aerografía inició hace 6 años y México es un país que no tiene tanto tiempo de haber abrazado esta técnica. Entonces realmente estamos como que empezando, pero entre ese empezando tenemos uno de los 20 mejores pintores de realismo dentro de la aerografía, que es Iván Loperena, y es mexicano. Entonces sí no está habiendo una efervescencia como debería de tener, pero sí tenemos personajes muy buenos dentro de la aerografía. Y bueno, también yo cuando empecé en un taller que se llama Arte y Aerografía, y ellos fueron los que me cobijaron prácticamente. Entonces, después ya trabajando con ellos, me di cuenta de que ellos fueron quienes trajeron aerografía a México. Entonces, yo empecé en un lugar que estaba en muy buena sombra, ¿no? Tuve maestros como, por ejemplo, Julio Fávila, que dentro de este círculo de aerografistas jóvenes lo tenemos todos muy presente, ¿no? Entonces yo empecé trabajando con ellos y llegó un momento en el que siempre quise independizarme. Entonces trabajé 1 año en arte y aerografía y de ahí yo decidí viajar y pintar murales, ¿no? Primero quería vender mis cuadros, pero las galerías son algo muy quisquilloso. Entonces pinté el primer mural y ahí fue cuando conocí a Tatiana. Y en esa trayectoria, como mi conocimiento fue muy empírico, siempre sentí que hacía falta una base muy fidedigna de realmente qué quieres interpretar, ¿no? Porque como artista es fácil soltar y el arte te abre muchas cosas con lo que te puedes justificar, ¿no? Es como, es mi obra y ya, no pasa nada. Pero cuando hablas de una cultura sí necesitas tener una base muy sólida. Y entonces hemos visto muchas veces que en murales son buenos, pero esta parte de información, esta parte de documentación está falseando un poco, ¿no? Y entonces a mí me impresionó porque cuando platico con Tatiana y me cuenta sobre su investigación de los simbolismos de los textiles, yo dije, jamás en mi vida había escuchado algo así. Nunca había escuchado eso. Y entonces la idea surgió en decirle, oye Tatiana, hay que sacar todo eso porque me contaba que lo presentaban artículos, en ponencias, en universidades, en otros países. Y yo decía, no, pues empecemos por aquí. O sea, saquemos todo eso de la academia y metámoslo a los murales, que es como dice Tatiana, ¿no? Es un grito en la pared. Entonces, ahí fue cuando empezaron las primeras ideas y hasta ahora que ya llevamos como 6 murales dentro del colectivo. Sí, fue hace 4 años justo, y sí, las primeras ideas literal en servilletas, tomándonos cafés de cómo le podemos hacer. Sí, sí, ahí es donde surge, ¿no? Sí. Esta parte de la creación artística. Y bueno, algo que podemos hablar que empieza a detonar es este mural incluyente. Me gustaría que platicaran acerca de ello, dónde se encuentra ubicado, todo esta pasión para que la gente también vaya, ¿no? Todos vayamos y admiremos todo esto, que finalmente es algo fascinante el tener a jóvenes impetuosos, ¿no? O sea, yo creo que aquí es un claro ejemplo que no hay edad, ¿no? Te decía, claro. Llevo 12 años, digo, estás muy joven y ya lleva 12 años en esto, ¿no? Al igual, Raf, trabajando toda esta cuestión. Platícanos un poco de este mural incluyente. Pues me gustaría un poquito antes de llegar justo al mural incluyente, como los murales que hemos pintado, todos han tenido una reacción muy fuerte, entonces todo ha sido en base a aprendizaje de cómo vamos complementando el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces, cuando pintamos nuestro primer mural ya como arte tiempo textil, fue el que pintamos en Huauchinango, en el Parque Escénico. Y ese mural lo metimos a un concurso que es del Premio Iberoamericano de la Juventud en Madrid, España. Y ganamos un segundo lugar que le ponen como una mención honorífica. Y cuando nos metimos a ver contra quiénes competimos contra Nestlé, contra Microsoft,
contra Movistar, o sea, eran empresas y éramos nosotros dos, ¿no? Y entonces ganamos el segundo lugar porque la gente se apropió del mural de Huauchinango y empezó a salir en tazas, en gorras, en playeras, y entonces de una forma indirecta empezó a generar un comercio local. Y entonces cuando dijimos, oye, está de pelos, ¿no? Todo esto que estamos logrando. Y después viene el segundo mural, que es el de Tlaxcala-Antongo, y en ese mural tuvo una inauguración por el presidente de la República. Y pasó lo mismo, o sea, ya la gente está yendo y se está apropiando. Entonces, nosotros empezamos como a decir, estas cosas son las que sí están pasando dentro, a partir del mural. Eso es loquísimo. A partir de la pintura. Yo como pintor no me lo esperaba que fuera a ser tan grande, ¿no? En este de Tlaxcala-Antongo, cuando la gente supo que iba a ser el presidente de la República, que iba a inaugurar un proyecto completo, entre ellos estaba el mural, arreglaron sus casas, ¿no? Y entonces también todo eso a partir del mural, una revitalización de espacios. Excelente, es ¿no? Poderosísimo el Sí, muralismo. sí. Y te habla de finalmente el arraigo que en muchas ocasiones, como no se promueve, por eso vamos adoptando, perdón por lo que voy a decir, pero yo siempre digo, el mexicano adopta lo malo, o sea, copia lo malo y lo copia mal, o sea, copia lo malo y lo copia mal. Es algo que a mí me enerva, ¿no? De repente ver unas modas como vienen, Sí. digo, o sea, nuestra constitución física, el color de piel, o sea, y andamos trayendo cosas que, perdón al auditorio, pero esto hay cosas que no se pueden callar, y yo creo que esto viene a revitalizarte como pueblo, Sí. como tu cultura, tus raíces, todas estas cuestiones que de repente tienen que venir el extranjero a decirte, oye, tienes una ciudad tan bella, Sí. oye, esto me maravilla, y por eso México es captador de turismo, ¿no? Este turismo, todo tipo de turismo, de aventura, ¿no? A mí me fascina, y cuando ahorita que hablas de todo esto, yo creo que eso es lo que necesita el mexicano, ¿no? Que se sienta orgulloso y que se sienta parte, porque no notamos muchas ocasiones lo que tenemos. Uh-huh. Puedes vivir muy cerca de donde está toda esta cuestión cultural, pero finalmente no dimensionas hasta que encuentras estas motivaciones, y sobre todo, reitero, por personas jóvenes, y esto es muy, pues yo creo que es una revitalización importantísimo para México como pueblo. Entonces, nos quedamos en el segundo, en Tlaxcala-Antongo. ¿Qué más? Síganos contando, porque esto va increciendo, pues, dirán, en la música. Digamos que en lo que iba sucediendo esto, el primero que fue en Huauchinango, que vimos la reacción a los 2 meses de su realización, fue que ganó la mención honorífica. Y de hecho nada más habíamos uno, o sea, solo éramos nosotros con mención honorífica después del ganador. El ganador era ecuatoriano, había como en la categoría que participamos era Arte en Común, se llamaba Arte en Común. Y entonces, bueno, empezamos ahí ya el segundo que contaba Raf acerca del expresidente Venustiano Carranza. Pues ahí hubo un acompañamiento pues histórico, nos tuvimos que meter ya más en este aspecto de documentación, y sobre todo también pues lo que se dice en el pueblo acerca de el paso de Venustiano Carranza y cómo ahí murió. Entonces nos contaban anécdotas así que la verdad no están escritas en la historia, y esto es un poco con el trabajo pues también etnográfico y antropológico que se hace a partir de la realización de un mural. Es lo que estamos proponiendo, ¿no? Porque sí, también es bastante pues no sé qué adjetivo ocupar, no quiero ocupar un adjetivo, pero es impactante como a veces tenemos la capacidad de hacer una buena obra, una excelente obra, pero que no tiene como un sustento en contenido o documentado, y que pues nada más es así la aventura de tirar las pinturas, pintar, y a mí siempre yo siempre me quedo pensando qué significará para el artista, o qué tiene un contenido más allá de la mera expresión, cómo me está educando eso que estoy viendo. Entonces, bueno, yo me cuestiono mucho eso personalmente. Y bueno, veíamos que los niños en Tlaxcala-Antongo se acercaban a admirar el mural, o sea, y en la realización se acercaban con su bicicleta, todos los días se daban vueltas para ir a ver y se quedaban un buen rato viendo cómo lo hacían. Bueno, iban viendo los avances de la obra, ¿no? Y eso es impactante para niños que
que puedas admirar todo esto, ¿no? Y sobre todo en esta cuestión. Y ahorita retomando este trabajo etnográfico en donde pues vives ahí en la comunidad, vas, ¿no? Siendo parte de esto, y como bien lo mencionabas, hay mucha historia que no se cuenta, hay mucha historia en nuestro país que desafortunadamente va pasando en el olvido. Y hoy, desafortunadamente, algo que también vivimos es que a nuestros viejitos, a nuestras personas de la tercera edad, ya no es como antes que nos contaba la historia, y no porque no quieran ellos, sino porque ya no hay quien se acerque a escuchar estas historias. Por eso ese trabajo etnográfico se me hace trascendental para rescatar lo más fiel posible todas estas historias. Sí, de hecho también una vez llegó un señor adulto mayor, pero ya tenía muchos años, y entonces ya estaba terminado Carranza y se puso a tocarlo, y como que le decía Tata, y sí le dicen Tata Carranza ahí en Tlaxcalantongo, por ejemplo, que es algo que no sabemos. Ahí desafortunadamente ya se perdió mucho la lengua totonaca, que es la que hablaban. Y bueno, viviendo estos contextos, también se nos acercó un historiador, un cronista que pues ya falleció, Crispín Montoto, de Jicotepec. Él se acercó a preguntarnos y nos dijo, oigan, redacten algo porque quiero poner este mural en uno de mis libros, y redacten como que la historia de este libro. Y todas estas cosas son como se van formando los proyectos, ¿no? Porque siempre nos preguntan, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió? Y yo, no, pues es que las ideas no es así, de un momento a otro ya. Sí, ahorita me voy a sentar y se me queda. No, sí. Ajá, es trabajo permanente. Y te va llevando, ¿no? Yo creo que eso es la particularidad, que finalmente tienes que tener esta sensibilidad y esta apertura mental, cognitiva, en todos los aspectos, o sea, hasta sensorial, de ir, ¿no? O sea, hasta el aire que llegas y respiras, o sea, es toda una atmósfera, o le decimos hoy holístico 360, impregnarte de todo este enriquecimiento para que puedas ir trabajando, ¿no? Pues el arte, lo que ustedes hacen, ¿no? Sí, y aparte, yo digo, no es una lluvia de ideas, es una tormenta de ideas, porque de verdad te revuelca la cabeza, son tantas las cosas que luego olvidas hasta otras buenas, y conforme lo hemos ido aterrizando, a veces crees que tienes un proyecto completo y en realidad siempre te das cuenta de que hace falta. Entonces, cuando nosotros hicimos este mural de Tlaxcalantongo de Venustiano Carranza, y el cronista Crispín fue el que nos hizo la entrevista, él era especialista en la vida de Venustiano Carranza. Entonces nos empezó a cuestionar tantas cosas que dije, oye, pues mejor me hubieras dicho antes, y ya pasamos también toda esa parte de la información, ¿no? Y dije, hace falta eso, o sea, hace falta primero llegar con los especialistas y después empezar a hacer toda la parte del diseño y de la obra, y este trabajo en conjunto. Entonces creo que así es como realmente empieza a nutrirse de este tipo de proyectos. Ahora lo que estamos haciendo es que nos reunimos junto con los cronistas y empezamos a ver qué cosas sí ponemos, qué cosas no ponemos, y qué funciona mejor dentro del municipio. Y también siempre con, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que en la historia es como si nada estuviera dicho y todo a la vez, o sea, no hay nada como que con tanta certeza, porque en determinados temas hay muy pocas fuentes, ¿no? Y sobre todo de la historia mesoamericana. Entonces, lo que hacemos también es nosotros, pues de acuerdo a por lo menos yo me dedico, que es más a la antropología y esta situación de los pueblos indígenas, como estudio la iconografía, ahí también hay información en las estelas, en las pirámides, en las piezas arqueológicas, todo esto que un historiador no lo conoce a profundidad, y tampoco la tradición oral que gira en torno al pueblo que sigue vivo y que pensamos que no, que ya murió y que son piedras nada más que no simbolizan nada, y que no se transmitió la información o el conocimiento. Entonces todo esto hacemos como esa especie de trabajo, de análisis con la información que nos dan los cronistas, con lo que hemos estudiado, con lo que hemos vivido en los pueblos, y bueno, ya tenemos un contenido. Hacen toda una recopilación, ¿no? Y eso es, yo creo que eso también les va dando muchísimo más apertura, ¿no? Y una vez que tienes amarrado el conocimiento o toda esta información, pues empiezan a surgir, como decías, estas tormentas. Sí.
Sí, pues es que también Tatiana ha vivido en muchísimas comunidades. Yo desde que empezamos a hacer este proyecto he vivido en unas cuantas y de verdad que de poco tiempo aprendes mucho. Entonces, de cuando ella me platica, y por ejemplo ahorita estoy trabajando un video donde le dije, a ver Tatiana, dime todos los lugares donde has estado. Sí, es muchísima información también la que hay y es muchísimo por lo que se puede seguir trabajando en esta parte de símbolos, porque es real, o sea, alguien que es cronista especialista dentro, por ejemplo, de Venustiano Carranza, te va a hablar solo de ese tema, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos empatar ese contexto de Venustiano Carranza también con la parte de culturas originarias, ¿no? Es ahí como estamos tratando de jugar esta parte. De ahí todo ha ido evolucionando hasta que llegamos a un momento en el que dijimos, vamos a hacer murales para personas con discapacidad visual. ¿Cómo? ¿Quién sabe? O sea, ya fue así como esta cosa de la tormenta de ideas. Y lo fuimos aterrizando poco a poco hasta que realmente ya teníamos un proyecto completo. Y lo que hicimos fue, aparte de este proceso de documentación, de reunirnos con los cronistas, ver la forma de hacer un diseño que pudiera pasarse hacia una escultura de alto y bajo relieve. Y entonces la idea es que mientras lo están tocando, van escuchando con una interpretación de la voz de Hernán Cortés el contexto de la escultura y del mural, que es prácticamente una réplica. Y entonces hablamos también desde la parte de inclusión en el momento en el que se traduce también a lenguas originarias. Entonces Tatiana hace todo un trabajo de investigación de qué lenguas son las que se hablan dentro de esa región y se busca hacer la traducción. Oh, interesantísimo este estudio, ¿no? Cómo van logrando, y podemos hablar de esta arte ya de 4D, ¿no? Que es algo que puedes palpar y está esta parte sensorial en donde te permite ir construyendo, ¿no? A través de ahora sí que de esta cuestión mental, de estas imágenes que te permiten este acercamiento. Entonces, ¿y cómo surge esta idea de este mural, en cuestión de este tema con Hernán Cortés? ¿Cómo es que surge esta particularidad? Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta pues sí platicarlo bastante, no sé si muchas veces no sé si se entiende porque bueno, no trae información así de todos lados, pero por ejemplo yo que estuve viajando en pueblos indígenas de Sudamérica, mucho tiempo, como 5 años aproximadamente, 3 años así fijos estuve en comunidades andinas. Entonces, también en diferentes congresos para jóvenes indígenas, y era congresos de comunicación indígena, comunicación con identidad. Entonces siempre estaban los mayores, los taitas que les decimos, o amautas, que son como maestros, que tienen el conocimiento y se dedican a transmitirlo. Y ellos nos decían mucho que ya iba a llegar el Pachacuti o el Pachacutec ahí en el sur, y nos decían que era la nueva era y que desde mucho tiempo los abuelos platicaban que ya iba a venir esta era, y que pues nosotros teníamos que estar preparados para saber cómo transmitir este conocimiento y que las culturas sean valorizadas o revalorizadas de la manera que tienen que ser, porque bueno, siempre los mensajes desde los pueblos son de mucha conciencia con el contexto, con el entorno natural, no se ven como recursos al agua, no se ve como recursos a la tierra, a los minerales, o sea, se ven como algo igual que nosotros y que todos formamos parte de lo mismo. Y todo tiene, hasta los objetos tienen un alma. Entonces en la lengua te puedes dar cuenta cómo un objeto tiene una función específica que va a servirte a ti, y lo antropomorfizamos o le ponemos como partes del cuerpo para entrañarlo con el humano. Eso hacemos todos los hombres, ¿no? Entonces este tipo de situaciones como bien profundas de filosofía indígena, bueno, traspasándolas ya aquí a Mesoamérica, también hay ese conocimiento, también existe esa situación de cambio de era, y se habla mucho de la era de Tezcatlipoca y la era de Quetzalcóatl. Eran, en lugar de personajes o seres antropomorfizados, eran eras, eran como ciclos. Entonces, es ese aspecto filosófico en donde cada 500 años aproximadamente hay un vuelco en el tiempo-espacio, esto es lo que se dice en las comunidades, y entonces coincide con la llegada de Hernán Cortés, que a él le decían que era Quetzalcóatl,
pero realmente sí venía en la era de Quetzalcóatl, que era la que iba a llegar, y él aprovechó, junto con la asesoría de Malitzin y los demás indígenas que lo acompañaban, pues aprovechó para poder ingresar de la manera que lo hizo, que fue una estrategia superior. O sea, a mí se me hace una cuestión muy astuta, y la personalidad de este personaje es admirable en esos sentidos. Y bueno, es como llegó e ingresó a la Gran Tenochtitlán y pudo hacer esta situación de la caída de Tenochtitlán. Y él era llamado Quetzalcóatl. Entonces, estamos cumpliendo justo los 500 años de la conmemoración de la caída de Tenochtitlán y la llegada de Hernán Cortés y los españoles. Entonces, viéndolo desde un aspecto problematizado y más complejo, queremos como transmitir que existe esta información en la historia, sí se ha buscado y está en códices y está en estudios y análisis de la parte histórica de la conquista, y no nada más quedarnos con la idea de, oh no, yo estoy en contra de los españoles, yo estoy en contra de los indígenas, qué bueno que llegaron a civilizar, qué bueno que se fueron. O sea, todas estas cosas a mí nos parece que pueden ser problematizadas y profundizadas si lo analizamos. Entonces el mural tiene la temática de el paso de Hernán Cortés por Puebla, y es la ruta. Realmente el paso de Hernán Cortés, como hizo una ruta por todo México, desde Veracruz, bueno, desde antes, desde la Riviera, desde Yucatán, Veracruz a la Ciudad de México, es una ruta y es una como constante. Entonces así lo tomamos para continuar con esta transmisión de conocimiento. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Estamos aquí en este programa especial de AMM Noticias. Muy interesante todo esto que nos van platicando. Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso. Les recuerdo nuestra red social de Facebook, Ansus Multimedios, Ansus Multimedios Radio, así como la página www.ansusmultimedios.com, donde puede, como ya le he comentado, puede ir verificando toda la información día a día, todas las notas irse informando en lo que es nuestra plataforma. Vamos a una pausa y estamos de regreso. Esto es Ansus Multimedios. Contáctanos a través de www.ansusmultimedios.com. Síguenos en nuestras redes sociales. Comparte y dale dedito arriba. www.ansusmultimedios.com. Visita www.ansusmultimedios.com y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti. Dale me encorazona. Bachillerato, Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. 222-246-4747. Inscripciones abiertas. Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Soy SSH. En ansusmultimedios.com transmitimos diversos programas de radio digital con contenido de interés para ti. Nos puedes ver y leer, pero también nos puedes escuchar a través de www.ansusmultimedios.com. Búscanos. Diversos contenidos y toda la música que te acompaña. En tu oficina, en tu casa, donde quieras y cuando quieras. Ansus Multimedios Radio, una programación hecha para ti, transmitiendo a través de la red las 24 horas del día. Intuche, Pakalu Kahil Quatzacualco, Sige Nichilubu Chilpom, Yetelukiki Bokil Tumbensi, Yetelutanil Popolukaina, Intane, Tukanau Tan Nawat Ingun, Chokuman Le Habile, Ubente Mayaso, Tu Ustin Kana Tumben Ayop, Tialmukule Chan, Chembale, Tene, Uyalen Xochiquetzal, Chen Ichilele Kustalilo, Leti. Pues ya estamos de regreso aquí en este programa especial, en este 1 de noviembre, precisamente, pues creo que se nos hizo muy ad hoc el poder plasmar, el poder platicar y sobre todo, pues bueno,
con estos artistas, con estos personajes que pues, traen a bien toda esta, a traer a nuestra actualidad y nos damos cuenta que pues la cuestión de toda la historia de usos y costumbres cultural jamás pasa de moda, simplemente que le vamos perdiendo el hilo. Hoy con esta terminología muy redes sociales, ¿no? Le vamos perdiendo el hilo y desafortunadamente pues, se va olvidando, como lo comentaban, ¿no? Ahorita acercarte por esencia a esta transmisión que se han hecho desde culturas como la griega, ¿no? De ir por decir, por herencia, ir contando estas historias. Por eso a mí se me hace importantísimo contar historias, que es como empieza a evolucionar el ser humano a través de esta parte de la comunicación, contar historias, ¿no? De cómo te había ido en la casa, cómo te había ido, y trasladarlo con los demás. Bueno, continuamos platicando acerca de este mural. Ya nos platicaban cómo empieza a surgir toda esta idea de plasmar, ¿no? Hernán Cortés, este mural, cómo irse acercando de todas estas lenguas que se hablan en la región y que también Puebla forma parte de esta cuestión de enriquecimiento cultural que se vive, ¿no? Aunque todos somos poblanos, pero tradicionalmente, como bien lo mencionas, está enriquecido de muchas lenguas y de mucha cultura. Me gustaría que nos siguieran platicando acerca de todo esto. Pues es que también al ser un mural cultural, justo yo creo que este tema en especial de la conquista tiene como una herida bien presente y suele ser hasta un poquito complicado como esta cuestión de ¿cuál es tu postura? ¿De qué lado estás? ¿No? De hecho, cuando nosotros nos reunimos con el cronista de este primer mural, él fue el que nos dijo, pero a ver, ¿en qué plan vienen? ¿No? O sea, ¿quieren ponerse muy en el plan del pueblo originario o de esta parte como eurocentrista? No sé. Y dijimos, no, o sea, queremos entender bien qué es lo que está pasando para poder plasmarlo de una forma crítica, ¿no? Y después de haberlo pintado, muchos comentarios justo también fueron de eso, ¿no? Sí, como de, es impresionante que dos jóvenes sigan pintando a quienes nos conquistaron. Y es como de, señora, pero ahí también está Malinche, ¿no? Y tiene razón, porque ella también fue una indígena conquistadora, los tlaxcaltecas junto con los españoles. Es una pieza clave que no se le ha dado, no se ha dado la importancia en esta hoy, ¿no? En esta cuestión que hablamos. Malinche es un personaje muy peculiar, porque también estamos tratando de romper un poco esta postura de que era una esclava. En realidad Malinche, por sus características, era una persona que era hija de élite. O sea, ella hablaba diferentes lenguas. En los códices dice que era una mujer como de buenas formas, ¿no? De buenas maneras. A lo que se interpreta como alguien que podía hablar, o sea, sabía hablar con los gobernantes. Y entonces, por ejemplo, a Cortés ven que le empiezan a decir Malinche. Por lo que entiendo es que es como la interpretación de Ixtle, ¿cierto? Sí, es que, bueno, ahí en varias fuentes está como muy claro, está descrito, de esto casi no se habla, pero sí está escrito en los códices y también en las crónicas de los frailes, cómo a Cortés le decían Malinche, y nosotros como mexicanos le decimos Malinche a ella, a Malitzin. Entonces, a él le decían Malinche porque realmente era como la cara de Malitzin. O sea, y entonces yo ahí hago un análisis lingüístico que es como venir de Malinali. Malixtle significa rostro, el rostro de Malinali, Malixtle, Malinche. En algún momento hubo una como transferencia lingüística y se transmutó esta palabra a Malinche, españolizada, pero es muy probable que signifique el rostro de Malitzin, porque él realmente nunca habló con los gobernantes, porque no sabía hablar náhuatl, ni totonaco, ni nada, y con los mexicas no sabía. Entonces ella era la que tenía la voz de él y él era el rostro de ella, si lo vemos de esta manera metafórica,
y desde la lengua. Entonces eso también lo tratamos de plasmar en el mural. Vienen unos simbolismos de cómo le traducía Malitzin a la lengua náhuatl, desde el maya que hablaba Jerónimo de Aguilar, que fue gracias a ellos que pudo ingresar hasta la Gran Tenochtitlán. Un poco antes se pierde la pista de Jerónimo de Aguilar, pero ella lo acompañó hasta después de 1524, ya cuando estaban en Centroamérica. Entonces, todo eso lo está como de manera simbólica y metaforizada en este mural. Y nosotros pues hacemos, en el proceso creativo, hacemos las metaforizaciones después de que ya analizamos las fuentes y llegamos a conclusiones y qué te parece, y hacemos, ya que hablamos con los cronistas y todo esto previo, sí tenemos un trabajo previo, y después ya para hacer el diseño y la metaforización de imágenes, y ya después de la realización del mural, y ya culmina con la parte de la inclusión, adaptar el espacio para que todo eso se transmita a lo inclusivo, porque sí, la escultura se hace a la par de la pintura, pero también hay placas en braille y hay placas en la lengua más hablada de la zona, que ahorita ya se perdió. En Texmelucan, por ejemplo, lo pusimos en náhuatl, y esta lengua ya no se habla en Texmelucan, pero ahí está la placa en náhuatl por si alguien quiere retomar o le interesa saber que ahí se hablaba náhuatl, por ejemplo. Y yo creo que un aspecto importante ahorita, al estarlos escuchando cómo se daba, cómo llegaban de alguna manera y les preguntaban, yo creo que un trabajo que también viene a darles todavía más valor, esta parte objetiva. O sea, no es lo que yo considero, lo que yo pienso, o sea, esta parte subjetiva que en muchas ocasiones es la que nos hace perdernos. No vemos las cosas objetivamente, y esto yo creo que es algo fundamental para un artista que quiere plasmar todo esto y que quiere transmitir. Es algo interesante. Y como lo mencionaba ahorita, a través de la lengua, pues al no poder pronunciar, ¿no? Algunos vocablos o algunas letras, los españoles, pues muchos de repente se tergiversó la forma del habla, ¿no? En esta parte, y a mí me parece fundamental esta parte, ¿no? Retomando esta cuestión objetiva, porque no es lo que yo creo, lo que yo considero, sino lo que está aquí, y eso le da trascendencia, porque hoy como seres humanos es algo que hemos perdido también, la parte objetiva de las cosas. Siempre es, pues si me conviene lo hago, y si a mí me parece, pues a mí me parece que fue así, pero no, como usted bien lo menciona, el estar tomando de diferentes fuentes esto y plasmarlo de esta manera, yo creo que es fundamental esta parte. Sí, sobre todo pues nunca perder estas ganas de echar la imaginación a volar, porque creo que eso es realmente lo que a mí me ha hecho aprender muchísimo. O sea, mural que tengo que pintar, mural que tengo que investigar, y mural donde aprendo cosas que por otro lado no lo hubiera buscado. Entonces, por ejemplo, en esta cuestión de la conquista, justo pasa eso. Yo siento que estoy aprendiendo muchísimo a partir de la historia por los proyectos que estamos trabajando, y que te obliga realmente a tener que empaparte de esa información. Creo que a la larga esto va a ser súper nutritivo, pero, por ejemplo, lo que pasa ahorita que estamos viendo si vamos a trabajar en Ixtacamaxtitlán, o sea, ya tenemos todo un proceso de diseño, ya hemos hablado con los cronistas, y pasa justo esto, ¿no? O sea, son 13 cronistas en el lugar, más o menos. Cada uno tiene su propia postura, y entonces entre ellos están peleando por ver cuál sí y cuál no, y cuando nosotros llegamos a preguntar, oye, ¿qué onda con esto? Entonces presentamos la propuesta de que nos dio uno, agarramos las ideas de otro, y entonces cuando entre ellos empiezan a platicar de esto otra vez, empieza a haber como una discusión, ¿no? Y yo lo que les dije fue como de, oigan, a ver, tiempo, o sea, ustedes sí son los especialistas, pero están haciendo, o sea, lo que van a ver es una interpretación de un artista, ¿no? Entonces me dio mucha risa, porque uno de ellos me dijo como de, oye, pero es que este templo, ¿cómo crees que iba a tener las ventanas así? Y es más, creo que ni ventanas tenía. Ya empezó ahí medio a zapatear, y le dije, oye, pero, o sea, lo que estoy tratando de hacer es la interpretación, pero si tú tienes los planos, pues dámelos, ¿no? Entonces es un reto el que nos estamos poniendo enfrente, porque nosotros estamos pintando con aerografía, que es una de las técnicas mucho más complejas, que permite un realismo muy certero,
Y que al ser así, o sea, al estar pintando este tipo de realismos, la gente ya te exige que sea como tal cual fue, ¿no? Y ahí sí yo sí me meto un poquito en esta parte de estamos interpretando, tratando de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Entonces, así es como están haciendo todo este proyecto y realmente creemos también que es una estética nueva dentro del muralismo mexicano. O sea, yo sí les dije, si ustedes esperan ver un diseño igual a los murales que estamos acostumbrados a tener, porque aparte cumplen como ciertos patrones, los voy a decepcionar, ¿eh? Y entonces ya fue cuando dijeron, no, unos sí querían ver más de lo otro y otros sí estaban como más contentos con esta nueva propuesta, pero siempre va a ser así. Así es. Pues es muy interesante, ¿no? El todo lo que poco a poco se van encontrando, y algo que también considero que desafortunadamente de repente no se habla de ello, pero cuando llega uno a poner el primer pie adentro, empiezan todos como que a alborotarse. Oye, tuvieron todo el tiempo para hacer muchas mejoras, para hacer muchísimas cosas, y por qué hasta que llega uno, ¿no? Es esta parte también del mexicano que de repente no podemos llegar a comprender cómo se da este proceso, ¿no? De repente encontrarte estas barreras que podemos decir, ¿no? A veces por el ego, porque mi papá era cronista también, porque somos los cronistas familiares los que iniciamos aquí en esta parte, y se encuentra uno con muchos egos, y que desafortunadamente pues no vienen a bien en toda esta cuestión de lo que ustedes están presentando, ¿no? Es algo interesante. Ahora, ya que nos estabas hablando un poco de cuáles son sus proyectos a futuro, y después de esto, ¿qué? Después, ¿cómo se visualizan? Me gustaría que nos platicaran, siendo jóvenes, ¿cómo se visualizan? ¿Qué más respuesta les gustaría encontrar dentro de este pueblo mexicano, pues tan lleno de simbologías, ¿no? Como bien lo mencionan? ¿Cómo se visualizan en unos años, ¿no? ¿Cómo se encuentran ustedes? Digamos, sabemos que hay planes de estudio, ¿no? Fuera del país, pero también, ¿cómo te visualizas, Raf? Yo la verdad, me imagino algo tan grande. O sea, me imagino un mural hecho de diferentes técnicas, me imagino un mural que vaya rompiendo también ciertos esquemas. Me imagino un proyecto que esté muy de la mano con este trabajo de inclusión. Me imagino un proyecto que sea muy alentador también para artistas, y alentador en el sentido de que se motiven a la metodología de trabajo que estamos llevando, ¿no? O sea, sí está bien que estén todos estos colectivos, por ejemplo, de muralismo, pero también exíjanles, ¿no? Un proceso de documentación, porque el mural es muy poderoso, en serio que sí. Entonces yo creo que en el momento en el que todos entremos dentro de ese canal, que lo que queremos hacer es justo empezar a empujar a los artistas hasta esta parte de la metodología, empezar a cambiar un poco este poder del arte, ¿no? O sea, que ya no sea tan... que lo denigren tanto, por ejemplo, estos colectivos que te dicen, oye, pues sí pinta, pero te doy los materiales. No, espérate, o sea, espérate, porque cuando conozcas a alguien que está realmente comprometido, le vas a tener que pagar su tiempo de documentación, su tiempo de preparación, su experiencia, su hospedaje, su comida. O sea, es una chamba muy profesional. Entonces, yo la verdad creo que ahorita no podría ponerle un límite al proyecto, porque entre más lo trabajamos, realmente veo que tiene para aventar por todos lados. Sí, realmente, bueno, a mí sí me gusta hacerme estas preguntas usualmente, así de como me gusta como visualizar y así imagino. Y justamente con Raf hemos trabajado, no nada más, digamos que hemos estado yendo a las comunidades y pintar, ¿no? A pintar o a documentar, y esto que estamos contando, también estamos como, pues, somos responsables en el aspecto de lo que estamos haciendo, y como él decía, la metodología, porque pues hemos presentado como tres ponencias a nivel internacional. Una la presentó él en
en la Universidad de Coahuila, Autónoma de Coahuila, y fue en el Congreso Seminario Internacional de Diseño, y este congreso fue sobre muralismo. Y él habló de las nuevas problemáticas y propuestas del muralismo mexicano. Ese fue el tema. Luego antes habíamos presentado en Argentina, y esta última vez presentamos en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y ahí presentamos el tema de el nuevo muralismo mexicano, el nuevo manifiesto del muralismo mexicano y de la nueva estética latinoamericana, porque estamos generando un documento ya como más pensado, materializado, con todo este sustento pues académico, investigativo, desde la complejidad, desde la multidisciplinariedad y también de la inclusión. Entonces estamos trabajando esto para también que se difunda, que se comprenda, que más artistas se inspiren a hacer cosas de esta manera, como que aportan a la sociedad, y que no tenemos que deslindar una profesión de algo social. O sea, yo cuando me invitan a congresos de diseño social, yo digo, es que el diseño debe de ser social, y también la medicina, y también, o sea, todo. Me parece muy raro que lo separen. Entonces ya, pues, es esto lo que queremos, el mensaje como profundo que queremos dar, y como eslogan de nuestro gremio artístico, que se llama Arte Tiempo Textil, decimos que el arte debe de ser para todos o para nadie. Entonces eso es como un sustrato más o menos de que nos podría hacer visualizarnos de alguna manera o de otra. No, y rescatando todas estas palabras que escuchamos, rescatando esta tradición en México, ¿no? De los murales. Claro. Aquí toda la apertura que le dio a todos estos, ¿no? Mismo Diego Rivera, ¿no? Que fue reconocido pues mundialmente, ¿no? Lo mismo iba a Rusia, lo mismo que iba a Estados Unidos, a Europa, en Sudamérica, este reconocimiento, ¿no? De todos estos, pues podemos hablar de hace 100 años, de estos muralistas que les dio toda esta apertura también de haber viajado. Entonces hay una tradición en nuestro país que de repente, en estas disputas, en estas cuestiones, hay una ruptura, una disrupción dentro de esto, pero qué bueno que existan estas propuestas, y que pues México vaya, si no reconociendo en este momento, pero sí vaya poco a poco pujándose para que se vaya en esta construcción, y una vez más nuestro país levante la mano y diga, sí, aquí hay estos artistas. Y es que yo creo que dijiste la palabra correcta, porque es la propuesta, ¿no? O sea, no pasa mucho que por ejemplo, en los municipios donde hemos pintado así, ¿por qué no están contratando a los locales? Pues porque no han llevado su propuesta. O sea, porque no han pensado en un proyecto que pueda trascender, por así decirlo, o realmente pensar desde la preparación del muro para que dure muchísimo más tiempo el mural. O sea, todo eso se tiene que pensar, ¿no? Y justo también imaginando esta cosa, yo digo que a veces soy como post-realidad, ¿no? De que de repente me cae el 20 y digo, no manches, ya estoy aquí. Pero cuando estábamos pintando en Tlaxcalantongo, me cayó un 20 que dije, estoy pintando el monumento de un expresidente. Y después vimos que en la parte de enfrente había una escultura de Dr. Alt, porque dentro de esta historia Dr. Alt y Venustiano Carranza eran amigos, ¿no? Y ya investigando más a fondo, Gerardo Murillo fue quien realmente impulsó el movimiento de muralistas mexicanos. Y entonces yo, mientras estaba pintando, por ejemplo, me cayó ese 20 en Tlaxcalantongo, que dije, estoy pintando el monumento de un expresidente, va a tener inauguración presidencial, y hay una escultura de Dr. Alt, ¿no? Así como de, ¿qué está pasando? Esto está muy rápido. ¿Qué más elementos necesito para darme cuenta de esta realidad? Y me volvió a pasar apenas en este mural de San Martín Texmelucan, que dije, estoy pintando sobre la conquista, vuelve a ser un edificio gubernamental. O sea, y sí ya estaba como viendo venir esta parte de el enfrentamiento académico, el que viene sobre la información. Y la verdad es que cada vez que me preparaba, sí decía, pero también estoy aprendiendo cosas que no es la historia como comercial, ¿no? Y sí pasar esta parte de la interpretación es, nos estamos echando una responsabilidad a los hombros fuertísima, porque aparte se está pintando en edificios gubernamentales. Y pues, sí, la verdad creo que... A lo mejor todavía no dimensionan esto que están... Por eso empezó todo, ¿no? Esta parte que donde el día de mañana se va a hablar
horrores Sí. de ustedes, ¿no? O sea, todo esto, esta transmisión. Pues te pones ahí abajo del foco de aventarte la crítica también, pero ¿no? todo está justificado. De hecho, cada elemento, estamos preparando un documento, con cada elemento está explicado lo que representó para la historia mesoamericana. Por ejemplo, hay un Ximali, y ahí, ¿por qué es ese Ximali? ¿Por qué se pintó en ese espacio? ¿Cuáles eran los tributos en esa zona? ¿Qué materiales tenía ese Ximali? Bla, bla, todo Sí, lo sí, que no hay una representa. ocurrencia, no es una, Sí. a mí se me ocurre Sí, poner esto, hay que que muchas ponerlo. veces, de repente, con artistas a veces no logramos comprender, ¿no? Porque aquí en Puebla hace años, en una escultura, ¿no? Y es que es Ángel Custodio, es que lo van a poner, y ahí, y no, es que parece otra cosa, y le dicen de todo, hay una serie de memes de todo, pero no hay esta parte de conocimiento, de indagar un poco al artista, de ver por qué lo hace y toda esta cuestión, ¿no? Poniendo ese ejemplo, si ustedes quieren, hasta un poco burdo en este trabajo, pero es algo que hace 10, 15 años se habló mucho aquí en Puebla, y todo el mundo, y hay memes acerca de ello, ¿no? De una escultura que está en el Boulevard 5 de Mayo, enfrente del Puente de Obando, que se habló mucho de esta parte. Y yo creo que aquí empieza el significado, el lugar, todo perfectamente, como dices, sopesado, ¿no? Sopesado, con una historia, con algo, no es una ocurrencia que de repente te venga, ay, ahora lo voy a poner de este cabello, porque a mí no me gusta cómo la simbolizan, ¿no? Es algo que, Claro. que está realmente pensado, ¿no? De hecho, eso que acabas de mencionar, las mujeres que eran ahuianime o ahuiani, por ejemplo, en la zona huasteca, en la Sierra Norte de Puebla incluso, todavía nos toca, ahí eran consideradas una élite intelectual, y también eran como mujeres que se daban como tributo, como honra, y en las comunidades ellas podían tener el cabello suelto como lo tenía Malitzin, siempre en los códices, incluso ella lo tiene suelto, muy pocas veces lo tiene con enredo, con trenzas, entonces también está justificado hasta el cabello y la posición y todo. Entonces, bueno, eso es como un poco de lo que se puede compartir. Excelente, ¿no? Yo creo que pues nos podríamos pasar Sí, todo el tiempo y haciendo una remembranza de todo esto, y como bien lo mencionaban, esta es historia más fidedigna a lo que nos han acostumbrado, ¿no? Y sobre todo como pueblo, como mexicano, nos quedamos con lo que se transmite, ¿no? En esta cuestión de industrialización cultural, con lo que se va transmitiendo, y los jóvenes se sienten orgullosos de andar trayendo marcas, ¿no? De andar portando marcas, ser parte ¿no? de la masa como normalmente se le considera, y se siente orgulloso de eso, ¿no? De andar trayendo y a lo mejor trabajar por comprarse unos tenis de determinada marca, cuando hay muchísimos otros aspectos de trascendencia, como es este trabajo. Por último, me gustaría que compartieran un pensamiento, o ¿qué les dirían a los jóvenes en este contacto que tenemos? Pues mira, antes de que se me vaya, porque me suele pasar, pero justo lo que estás tocando es bien importante, porque he pensado mucho en eso. También creo que estamos parados frente a un tsunami que realmente no es que lo podamos parar, sino yo creo que lo que se tiene que hacer es empezar a equilibrar las cosas, o sea, respetar los campos de cada cosa, que es, por ejemplo, si tú quieres trabajar algo con las comunidades, no te robes lo de las comunidades, ¿no? O sea, si tú quieres tener algo, por ejemplo, de marca, está bien, siendo consciente y un consumo normal, ¿no? O sea, porque creo que los excesos son malos en cualquier parte. Pero justo lo mejor siento que es esta cosa de sí buscar el equilibrio, y, por ejemplo, yo estoy buscando el equilibrio haciendo un equipo, que este equipo es, yo sé pintar, yo hago todo lo que tiene que ver también junto con la preparación, la documentación, pero estoy haciendo equipo con una especialista. Entonces esa es mi forma de encontrar el equilibrio para poder llevar un buen resultado. Bueno, Tatiana. sí, yo quiero decir también acerca de, pues, un mensaje para los estudiantes.
los estudiantes y los que no son estudiantes, porque yo no le veo nada de malo, cada quien se hace como su propia carrera así solo, y la universidad no te lo va a dar todo, o sea, también tiene que ver mucho el compromiso que tenga cada persona con las cosas. Sería como pues no dejar de hacer lo que nos apasiona y lo que nos gusta todos los días permanentemente, porque pues ahí si no se hace eso no podemos encontrar como un camino o un resultado. Y también mucho esto de si vamos a estudiar, por ejemplo, una carrera de diseño gráfico, que es lo que yo estudié, o de arte o de pintura, siempre la respuesta está en lo que estás viviendo en el momento, no está de voy a ir a buscar la gran idea a algún lado, no sé, o sea, siempre es tu propio contexto, tu propia situación y donde estás posicionado, eso es la realidad de lo artístico que puedes sacar, o de tu propio estilo, es parte de ahí, de ese momento. Entonces, bueno, esto tiene que ver con otra síntesis de filosofía indígena, que es el tiempo-espacio, que es lo más importante para los pueblos, y que así se le dice en los andinos le dicen Pachamamar, significa tiempo-espacio, y es esta cuestión, hasta es física y científica, ¿no? Entonces, como ubicarnos, nada más sería eso, un mensaje que podría ser. Pues excelente, hay muchas cuestiones que retomar y yo lo he platicado. Para llegar a ser un buen profesionista, primero tenemos que ser buenos seres humanos. Es algo fundamental y que en muchas ocasiones, como ya lo mencionó usted, de repente distamos de esta parte, esta introspección, este conocimiento de nosotros también, ¿no? Porque de repente llegan y te preguntan y quieres que les diga la pregunta del millón de, bueno, ya tengo esto, ¿ahora qué hago? Pues está en ti, busca en tu interior. ¿A dónde te lleva, no? En este cuestión de conocimiento, y yo creo que ustedes vienen muy bien a esta parte, como dicen, esta construcción de voy conociendo, pero también voy respetando, ¿no? Voy trayendo toda esta parte. Pues qué gusto que nos hayan acompañado en este programa especial de 1 de noviembre en AMM Noticias. Yo creo que era trascendental el poder tomar un tiempo para platicar de este trabajo, una labor, y yo creo que, bueno, ya se habla de ustedes, pero considero que todavía no se le está dando el justo valor al trabajo que están realizando. Yo creo que en unos años estarán en esta particularidad, ya encumbrados en pues toda esta actividad que es muy loable y que yo considero que es muy importante rescatar nuestras raíces. El seguir con esta transmisión o esta tradición de transmitir todo esto que se vivía e indagar más allá, no nada más nos pongamos, ¿no? O no esperemos, como suele pasar dentro de la antropología, que los grandes descubrimientos, y por eso tenemos piezas regadas por todo el mundo, los grandes descubrimientos los han venido a ser extranjeros, porque en muchas ocasiones el mexicano quiere estar tras el escritorio cómodamente, viendo pasar la vida sin involucrarte tan de lleno a todo esto que en lo personal también a mí me apasiona, el rescatar, ¿no? el ir, ¿no? en estas comunidades. Muchísimas gracias por el tiempo, y pues que nos mantengan al tanto de todo lo que va aconteciendo. Pues un agradecimiento especial a ustedes como auditorio. Gracias por el acompañamiento en esta hora en AMM Noticias, en este programa que es dedicado precisamente a las tradiciones, a la cultura, usos y costumbres, a la parte artística, a la enseñanza, al aprendizaje, a todo lo que puede envolver todo este conocimiento en torno al ser humano. Muchísimas gracias. Su servidor Juan Carlos Camacho le agradece el favor de su atención. Que sigan teniendo una excelente tarde. Con la ayuda de las bestias y toda la avanzada, abriríamos caminos por los valles de estas tierras agrestes y frondosas llamadas Texmelucan. Les tomaremos por sorpresa. Estaremos nuevamente en esa gran ciudad de Tenochtitlán.